Hola a todos y a todas. Este video es, digamos, lo que está comprendido dentro del PPT-2 sobre generalidades de la intervención del Estado en la economía. Lo he confeccionado en base a principalmente, entre otros trabajos, de el profesor Carlos Ruiz Tagle, en primer lugar, su curso de Derecho Económico, y también el manual que tienen los profesores Zavala y Morales relativos a Derecho Económico. Este primer PowerPoint entonces se trata de hablar sobre los sistemas económicos, haciendo algún señalamiento de cuáles son los sistemas que existen en el que se observan, digamos, en la historia, en el planeta. Vamos también a hacer la diferenciación con modelos económicos, para lo cual señalaremos el trabajo del profesor José Luis Guerrero Becar en el tema de constitución económica. Y luego señalaremos en términos abstractos cómo puede el Estado, digamos, intervenir en la economía. Lo primero es con respecto a algún concepto o qué debemos entender por sistema económico. El profesor Ruiz Tagle nos señala que es, digamos, la organización que se da una sociedad para resolver los problemas económicos, es decir, estos problemas que ya hemos planteado antes de sobre qué debemos producir, cómo debemos producir, a qué precio vamos a vender. Eso va generando una serie de preguntas de la economía. Estas preguntas, ¿no es cierto?, pueden ser resueltas por el Estado a través del sistema que acoja. Nuevamente, volviendo al tema de su concepción, Pilar Alonso y Francisco Monchón nos entregan otra definición y dicen que sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad. ¿Ven? Es decir, además de la organización política que se da a una sociedad, la sociedad también se da una organización económica. Y esa organización económica podría ser, digamos, o se encontraría vinculada con el sistema económico de que se trate. Desde un punto de vista histórico, desde el siglo XIX es que recién empieza a adquirir importancia la forma de organización económica que adopta un gobierno. Y ahí empiezan también a surgir las ideas de, digamos, los pensadores que sustentan los sistemas económicos, por ejemplo, Karl Marx o Adam Smith. Y este análisis, este trabajo, ¿no es cierto?, da como resultado que hoy día podamos encontrar tres sistemas económicos. Pero vale señalar que uno de ellos es criticado por la doctrina y no es considerado por mucha parte de la literatura como un sistema propiamente tal. Me refiero a los denominados sistemas mixtos. ¿Bien? Y como señalé, lo que trata de hacer un sistema económico es tratar de dar respuesta a las preguntas de la economía, como el qué producir, cómo hacerlo, para quién producir, entre otras. Bien, entonces hay que tener súper presente estos tres elementos que aparecen acá, pues la respuesta que podamos dar a la forma en que se, digamos, observan estos tres elementos es un indicador del sistema económico que existe en un país. Lo primero es cuál va a ser el sistema de propiedad. Bien, vamos a tener una propiedad de naturaleza pública o eminentemente privada. Pues la respuesta, digamos, a esta cuál sistema de propiedad vamos a tener, nos va a dar pie también para determinar el sistema económico que estamos abordando. La segunda situación tiene que ver, el segundo elemento, tiene que ver con la forma en que se van a asignar los recursos. Si los recursos van a ser asignados a través del mercado, eso sería indicador de un determinado sistema. En cambio, si los recursos van a ser asignados a través de un plan centralizado, en ese caso eso es un indicador de estar en presencia de otro sistema económico. Y lo tercero, como elemento, es la ideología sustentadora. Se ha detectado por parte de la literatura jurídico-económica que detrás de los sistemas existe también una ideología, ¿no es cierto?, que diseña sus lineamientos, sus fundamentos filosóficos, valóricos, y que también se diferencia o permite diferenciar con ello los sistemas que estemos en presencia, que estemos analizando. Pero es súper importante porque normalmente se confunden los términos sistema económico con modelo económico. El sistema, digamos, es la superestructura, es la situación más amplia que existe de organización económica que se da a una sociedad. Pero luego este sistema se baja, se concretiza, se materializa en la sociedad a través de un modelo económico. ¿Bien?
Y por tanto, dentro de un sistema podemos encontrar muchas variedades de modelos económicos en las que se observan estos elementos con mayor o menor intensidad. Desde esta perspectiva, veamos los dos sistemas económicos que se suelen reconocer y cómo se observan los elementos recién referidos en cada uno de los sistemas. En primer lugar, el sistema centralizado pareciera entonces primar estos tres elementos. En primer lugar, en cuanto a la propiedad, prima la noción de propiedad pública. En segundo lugar, con respecto a la forma en que se van a asignar los recursos, quién va a asignar los recursos, en un sistema centralizado, esto es asignado por un plan central generado por el propio Estado. Y en tercer elemento, en cuanto a la filosofía o la ideología que existe detrás de este sistema económico, es el socialismo. Esos tres elementos entonces configuran el primero de los sistemas económicos, que es el sistema centralizado o también llamado centralmente planificado. En el otro extremo, si tratamos de dar respuesta a los elementos que recién referí, tenemos un sistema denominado capitalista o de economía de mercado o de libre mercado, donde la propiedad es eminentemente privada. El elemento sobre quién o cómo se asignan los recursos es respondido por el Estado, es el Estado el mercado el que da respuesta a la forma en que se asignan los recursos, y en la ideología o filosofía que le sustenta encontramos al liberalismo, principalmente la noción del liberalismo clásico de Adam Smith. Entonces, vamos al primero de ellos, sistema centralmente planificado. Según el profesor Carlos Ruiz Tagle, este sistema es aquel en que el Estado interviene en todos los aspectos de la economía. Tenemos un superestado muy interventor que participa en las decisiones de índole económica. El Estado en este sistema es quien da respuesta a las preguntas de la economía. El Estado va a decir qué producir, cómo producir, a quién, para quién producir, y también el Estado va a tarifar, va a fijar los precios de los bienes y servicios que se trancen en virtud de su plan, ¿no es cierto? Generalmente de una duración de 5 años. Las características que tiene, en términos muy generales, el sistema centralmente planificado son las que aparecen acá. En primer lugar, la propiedad privada está muy limitada. Hay una preeminencia de la propiedad pública, propiedad estatal, por sobre la propiedad que puedan adquirir, que puedan tener los particulares. Lo segundo es la supresión del mercado. Bien, la forma de asignar los recursos en un sistema centralmente planificado es la primacía del plan estatal, del plan gubernamental que tenga esta nación, por sobre la autonomía, voluntad de los particulares, de los ciudadanos que habiten en este caso. Y la tercera situación, dado que no existe mercado en un sistema centralmente planificado, es el propio Estado en su plan el que fija los precios. Bien, el Estado determina el precio de los bienes y servicios que se van a transar, que van a existir bajo este sistema centralmente planificado. En el otro extremo tenemos el sistema de libre mercado o sistema capitalista. Acá es el mercado el que regula libremente los distintos elementos de la economía. Es decir, desde el punto de vista de la asignación de los recursos, el mercado va a decir qué producir, cómo producir, qué cantidad y también a qué precio, ¿no es cierto? Entre otras posibles preguntas. No va a ser el plan del Estado, sino que va a ser el mercado el que va a dar respuesta a las preguntas de la economía. Y de eso podemos extraer las principales características del sistema capitalista o de libre mercado. En primer lugar, es la libertad en la toma de decisiones, la cual se hace de manera separada, descentralizada del Estado. Recordemos que este sistema se sustenta en la ideología o en el pensamiento liberal, y por tanto la libertad en la toma de decisiones es un elemento central, es una característica, esencial de este sistema. En cuanto a la propiedad, en un sistema de libre mercado se observa una propiedad privada fuerte en el sector privado, ¿va? No propiedad pública, sino que propiedad o estatal, sino que propiedad de carácter particular. Y lo tercero, vinculado a la lógica, mercantil,
existe una preeminencia de la autonomía de la voluntad en la toma de decisiones. Bien, no es el Estado el que va a fijar, digamos, los contratos, la forma de materialización, sino que va a ser la autonomía de la voluntad la que lo va a liderar. Y por último, obviamente concatenado a estas otras características, es la libertad de precios, dado que es el mercado el que asigna los recursos, dado que es el mercado el que da respuesta a las preguntas de la economía, es también el mercado y su forma de funcionamiento lo que termina determinando los precios de los bienes y servicios que en ese mercado se estén transando. Ahora bien, normalmente cuando se enseña los sistemas económicos se suele también incorporar un sistema mixto, es decir, un sistema que comparte elementos capitalistas, elementos de libre mercado, también con elementos de planificación centralizada. Sin embargo, parte importante de la doctrina considera que los sistemas mixtos no son un sistema propiamente tal, sino que más bien son una forma transicional de avanzar, en que un estado avanza hacia un determinado estado, ¿bien? Es decir, el sistema, si bien está llamado a perdurar en el tiempo, y por eso es que generalmente sus pilares están recogidos en los textos constitucionales, la idea de un sistema de transición pareciera ser, o sistema mixto, una etapa intermedia que no termina, no tiene un tiempo, digamos, claro de término, sino que avanza hacia un sistema centralmente planificado o a un sistema capitalista o de libre mercado, no siendo considerado por parte de la doctrina como un sistema propiamente tal. Y ahora hablemos del modelo económico, que es lo que yo señalaba al principio. El modelo económico es la materialización concreta del sistema económico asumido por un Estado. Y aquí encontramos gran variedad de posibilidades. Por ejemplo, en un sistema capitalista o de libre mercado o economía de mercado, ¿no es cierto? Encontramos modelos como la economía social de mercado, el keynesianismo, el neoliberalismo, el estado de bienestar, ¿no es cierto? Entre muchos otros. Cada uno de ellos responde a la lógica capitalista, sin embargo, se observan con una distinta intensidad los elementos que configuran este sistema. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunas generalidades sobre la intervención del Estado en la economía, ¿no es cierto? Como señalaba, detrás de cada uno de los sistemas existen ciertas posturas ideológicas que van delimitando, van, digamos, dibujando la lógica que existe en uno u otro sistema. Y se ha transitado en la historia por distintas ideologías económicas, ¿verdad? Que, como les señalaba, da sustento luego al sistema. Por ejemplo, la economía liberal clásica de Adam Smith, reflejada en esta frase, ¿no es cierto?, tan trascendental para dar cuenta de que pareciera ser que la economía funciona cuando los actores piensan en su interés propio. Ese es el primer, digamos, ideología que existe en este caso de los sistemas económicos. La economía liberal clásica que da pie al surgimiento del sistema capitalista, ¿verdad? En el modelo económico liberal clásico, ¿no es cierto?, se caracteriza por una arremetida notable del individualismo, de este interés propio que quedaba claro en la frase que recién aparecía en la diapositiva anterior, y al reconocimiento de una libertad natural al ser humano. Bien, libertad natural que en términos económicos le va a facultar para desarrollar, digamos, autónoma e independientemente las actividades económicas que considere necesarias, pertinentes para sus propios, digamos, ideales. Por tanto, queda vedada a la autoridad, queda vedado al Estado el decidir por sobre los individuos. Y por eso es que toma tanta fuerza esta institución natural a la sociedad que es el mercado. Bien, teniendo presente ello, bajo la lógica liberal clásica, al Estado no le queda más que ser un mero observador. Es decir, el Estado deja hacer a los particulares, no se entromete en mayor intensidad. Bien, el Estado, según Adam Smith, ¿no es cierto?, debía asumir su rol de una manera limitada en el mundo económico, porque el mundo económico,
con el mercado, ¿no es cierto?, funciona de manera natural, marcha por sí mismo, ¿ya?, movido por el interés individual de los actores que intervienen en los mercados, ¿verdad? Aún así, según la lógica liberal, el Estado sí tenía que tener una preocupación, al menos en estas tres grandes obligaciones que suele referir la literatura. La primera es proteger a la sociedad de la violencia o invasión extranjera, ¿verdad? La segunda era tratar de solucionar, de poner a cubierto a los miembros del Estado, a los miembros de la República, de las injusticias que puedan cometerse entre unos y otros. Y en tercer lugar, mantener y erigir ciertas obras y establecimientos públicos a los que no pudiesen llegar los individuos, al que no pueden desarrollar, digamos, la actividad particular, sino que el Estado asume la mantención de esas obras y establecimientos pensando, digamos, en el bien común, en la sociedad en su globalidad. Se avanza en la historia económica y se señala también el modelo keynesiano de John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, que cuyos lineamientos filosóficos empiezan a surgir a propósito de la revolución industrial, empieza a tomar una fuerza, digamos, nunca antes vista el capitalismo, surge la clase burguesa, pero también se observan muchas presiones sociales, muchos problemas de índole social, principalmente por la vulneración de los derechos de los trabajadores, se cuestiona el individualismo, ¿no es cierto?, y empieza a surgir una respuesta a la aplicación extrema de los postulados liberales clásicos que ya señalaba Adam Smith. Bien, entonces el Estado empieza a ser demandado que asuma, se le empieza a solicitar que asuma un rol protagónico, que no se quede solo en el dejar hacer para que los particulares, digamos, desarrollen las actividades, sino que asuma un rol interventor. Bien, la gran crisis económica de la década de los 30 pareciera ser, digamos, el hito histórico que dio impulso a esta exigencia de un rol más activo del Estado, y en la figura de John Maynard Keynes la que toma preeminencia su obra, ¿no es cierto?, principalmente la teoría general del dinero y los precios. Es muy relevante y su punto de partida ya es diferente al que tienen los economistas clásicos. Los economistas clásicos se centran en la producción. Mantener en movimiento la actividad, digamos, económica tiene que ver con lo que las empresas sigan produciendo o empiecen a producir. Keynes, por el contrario, pone el foco en la crisis, detecta que en ciertos periodos los estados pasan por crisis económicas y es ahí donde se necesita una intervención del Estado que fomente y mantenga la demanda de bienes y servicios y logre con ello alcanzar un equilibrio económico. Una de las formas que señala Keynes en que el Estado debiese intervenir sería a través de la inversión. ¿Bien? Para él es destacable la gran ventaja social que se derivaría del aumento de la cantidad de capital hasta que deje de ser escaso en la economía. Bien, el Estado, según la lógica keynesiana, debiese tener un doble control. En primer lugar, sobre la moneda y también sobre la tasa de interés. Y para ello debiese tomar en cuenta el sistema tributario del país para lograr una mejor distribución de la renta. Bajo esta lógica, el Estado va a intervenir en todos los aspectos de la economía. Las decisiones económicas ya no son tomadas o entregadas a los particulares, sino que son asumidas de forma centralizada por el Estado. Bien, el Estado va a decidir, siguiendo esta lógica, qué producir, cuándo producir y en qué forma producir también y distribuir en los miembros de la población. Surge más adelante la lógica neoliberal o también el considerado tesis monetarista, ¿no es cierto? Y también surge como una crítica a la intervención estatal ya que asume muchos ribetes siguiendo la lógica keynesiana, y eso va generando un proceso, una crisis económica, digamos, ocasionada prioritariamente por la inflación. Empiezan a surgir situaciones de hiperinflaciones en las naciones y pareciera ser que pasa por la eminente rol que ha asumido el Estado.
y eso lleva a que se vuelva en el pensamiento a la lógica liberal de Adam Smith, a la primacía de la libertad del ser humano por sobre la intervención estatal. Bien, eso más adelante lleva a que también se configure la lógica del Estado subsidiario que se retrotrae para dejar participar a los particulares. Entonces, si vemos qué tenemos hoy en Chile, diremos que en primer lugar tenemos una amplísima libertad económica establecida en el artículo 19, número 21. Si bien se cuestiona, también podríamos señalar o reconocer en nuestro país una lógica de subsidiariedad del Estado en materia económica, dado que el Estado, cuando necesita participar de la actividad económica, es muy complejo, pues tiene que tener una ley de quórum calificado que lo autorice. Por tanto, teniendo una situación de particulares libres de desarrollar la actividad económica, un Estado subsidiario, el Estado asume y debe asumir una forma de intervención bastante disminuida, pero intervención al fin y al cabo, que le da esta configuración de Estado regulador, ¿no es cierto? Se reconoce que el mercado falla, se reconoce que la injerencia plena estatal también ocasiona problemas graves como la inflación. Por tanto, se requiere un Estado que intervenga a través de la regulación de ciertas actividades económicas.